Ok, vamos a comenzar esta noche con la segunda parte, la segunda lección de nuestra serie acerca de la crianza de los niños. Y una resumen muy rápido de la semana pasada. Estamos hablando de las prioridades de los padres. Y primero decimos que necesitamos un compromiso con el Señor Jesucristo, es decir, sumisión a su señorío en totalidad de la vida, un compromiso con su cónyuge y a la relación y a los roles, un compromiso con la familia de ser mayordomo y discipulador de su familia. Y la verdad, la fuerza de la iglesia como un todo depende de la fuerza de los individuos y las familias. Es decir, si esa plantación de IBCC va a ser fuerte y saludable, la verdad es que comienza en cada familia y en la crianza de la próxima generación. No estamos tratando de establecer una iglesia que es fuerte por meses o pocos años, pero no queremos una iglesia que glorifique al Señor que dura por años. Y eso comienza y está basada en familias fuertes. Y la fuerza de la familia depende principalmente del lugar de Cristo en los corazones de los padres. Y entonces tenemos compromiso con su cónyuge, compromiso con la familia y también un compromiso con otros en la iglesia, en el mundo. Pues ese es un resumen súper rápido. Pero en adición a las prioridades de los padres, esta noche vamos a discutir la meta de los padres, la meta de los padres. Y eso es muy importante, porque yo creo que me parece que muchos de ustedes, tal vez no, tal vez muchos, pero algunos de ustedes, pues realmente están tratando sobrevivir, no tienen una meta, no están tratando alcanzar a una destinación en su crianza, en la crianza de sus niños. Y es muy importante que tenemos una meta, porque si no estamos apuntados a cualquier blanco, pues aseguro que no vamos a perder el blanco correcto. Y la meta primordial para todos los creyentes con respecto a cada esfuerzo de la vida, incluyendo a sus familias, entonces es primero Corintios 10:31. Entonces ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Y cómo podemos glorificar al Señor en todo que hacemos? Segundo Pedro 1:2-4, que dice que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Entonces, se encuentran las respuestas. Si queremos glorificar el Señor en cualquier área de la vida, aún más en la crianza de los niños, son las escrituras que nos guían en eso. Y es importante porque hay un montón de opiniones e ideas, como dije la vez pasada, ideas de cómo criar niños. Pero la Biblia es suficiente. Es decir, yo no necesito otros libros. Si yo no tuviera nada menos excepto mi Biblia, yo podría glorificar a Dios en la crianza de mis niños. Y pensamos en esta. Dios como creador sabe mejor cómo criar niños y no nos deja sin instrucciones. Eso es importante. Él quiere que tengamos familias diferentes. Es su idea. Y Él no nos da en tinieblas pensando, pues, ¿cómo es posible hacerlo? Entonces, el cumplimiento de todos los principios que estamos aprendiendo producirá los resultados más efectivos cuando se practiquen en un hogar que sigue el diseño de Dios para la familia. Y en ese hogar, el esposo o el padre es el principal proveedor y líder. Eso es 1 Corintios 11:3, 1 Timoteo 5:8.
Y la prioridad de la esposa en esas familias, las madres, es su hogar y su familia. Esos Titos 2, 4 a 5. Y ese escúchame bien, porque puede haber buena intención de aplicar la sana doctrina a la vida familiar, pero muchas promesas y bendiciones bíblicas se perderán cuando los padres no cumplen con esa estructura divina básica de roles y responsabilidades. Y hay mucha gente que van a decir que no, pues yo soy la mujer, yo trabajo fuera de la casa y la verdad, el hombre se queda en la casa y mejor y funciona mejor. Es imposible estar o hacer algo en contra del plan de Dios y terminar mejor o del diseño de Dios. No es posible. Eso es clave. Entonces, mi propósito final como creyente es glorificar a Dios, según 2 Corintios 5, 9. Y la verdad, ese glorificar a Dios, como dije, es la meta de todo. ¿Qué es tu meta como esposo o esposa? Glorificar a Dios. Como empleador o dueño de una empresa, glorificar a Dios en tu trabajo. Como pastor, glorificar a Dios en tu trabajo pastoral. ¿No sería menos sería diferente para la familia? Claro que no. Entonces, para nosotros como padres, ¿cómo podemos glorificar al Señor en la crianza de los niños? Nuestra meta tiene que ser un instrumento fiel en las manos de Dios para activamente criar a mi hijo de acuerdo con los principios bíblicos. La meta para nosotros como padres es ser un fiel instrumento. Yo no puedo garantizar resultados con mis niños y hay mucha decepción porque gente está esperando, hey, mire, yo llevé mi hijo cada domingo a la iglesia. ¿Por qué es un rebelde? ¿Por qué? Pues porque no hay formularios, no hay como métodos, por eso tenemos que confiar en el Señor en todo, pero la idea es que como padre puedo hacer lo que tengo que hacer. Entonces, este objetivo se basa en dos factores, de ser un fiel instrumento en las manos de Dios o fiel mayordomo, digamos. La visión de Dios sobre el hombre y las instrucciones de Dios para los padres. Número uno, la visión de Dios que Dios tiene del hombre. Es decir, recuerda que la vez pasada yo dije que tenemos que ver la crianza de los niños como parte de la vida entera. Tenemos que tener una buena teología sistemática, porque se aplica a nuestros hijos también. Aquí comenzamos, lo que vamos a hablar en unos segundos, es que aquí comenzamos con una antropología, una doctrina del hombre bíblica, en contra de lo que dice el mundo. Okay. ¿Qué dice? Vamos a hacer un resumen acerca de la doctrina o teología sistemática, antropología, la doctrina del hombre. ¿Qué dice la palabra acerca del hombre? El hombre no es naturalmente bueno. Pues tal vez entendemos eso, pero en el mundo de psicología, los psicólogos dicen exactamente el opuesto de eso. Ellos dicen que el hombre es naturalmente bueno, que tiene muchas implicaciones. Freud dijo, no distorsione la personalidad del niño oponiéndose a los impulsos básicos que él pueda tener. O dice o Skinner, que es otro psicólogo famoso del pasado, dice, el hombre nace con una pizarra en blanco. El ambiente programa esta pizarra en blanco y los padres solo necesitan manipular el ambiente y así condicionar al niño. Rogers es otro psicólogo, y esos no son psicólogos de cualquier lugar, esos son como pilares de la comunidad de psicología. Freud, Jung, Rogers, Skinner, esos son categorías de hombres pasados que pues casi todos los psicólogos hoy en día están haciendo
hay más, pero como hay una cosa similar de lo que comenzaron o inventaron esos hombres. Rogers dijo, el hombre es básicamente un pequeño Dios. Y si damos al niño libertad para ponerse en contacto con sus sentimientos y autoactualizarse, él florecerá. Y el objetivo del hombre natural es sentirse bien consigo mismo y así funcionar mejor. Eso es de donde viene el movimiento de autoestima. Esta perspectiva no es bíblica y se ha infiltrado en la iglesia engañando a muchos creyentes. Ese es un problema porque mucha gente dice que no, yo no puedo disciplinar a mis niños porque si los disciplino voy a lastimar su autoestima o si les digo es que son pecadores, pues van a tener bajo autoestima y si diles que son dignos del infierno, ellos van a sentirse mal. Sí, deben sentirse mal porque van al infierno si no se arrepienten porque son enemigos de Dios. Y hay muchos padres cristianos que están creyendo esas tonterías y están realmente dañando más sus hijos siguiendo esas cosas. Entonces, en contraste directo, la visión de Dios sobre el hombre no es que sea bueno, sino que, número uno, el hombre es naturalmente malo. La Biblia da evidencia clara de que todos son pecadores. Y nota, no dice todos son pecadores menos los niños. Para nada. Romanos 3, 10 a 11, ¿cómo está escrito? No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El hombre es malo y el pecado afecta a toda la humanidad y afecta a todas las partes de la humanidad. El pecado afecta la voluntad. Y hay varios versículos, pero voy a leer uno, Juan 8:34, que dice, Jesús les respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Tu niño ha cometido un pecado, entonces, si no han sido redimidos, son esclavos del pecado. Son esclavos. Perdóname, yo valúo mucho más las palabras de Jesucristo que Freud. Tiene más autoridad en mi vida que Freud. El pecado también afecta la mente y el entendimiento. Romanos 8:7 dice, la mente puesta en la carne, esa es cada persona antes de su salvación, de su conversión. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. También el pecado toca los afectos y las emociones y afecta la manera de hablar y el comportamiento. Comportamiento, sí. Entonces, esa doctrina que estoy explicando es ninguna área o aspecto de la naturaleza humana está intacto por el pecado. Eso se llama depravación total. Y tal vez ustedes han pensado que depravación total es que cualquier persona es lo más o lo más malo que puede hacer. Eso no es lo que dice la doctrina de depravación total. Lo que dice es que no hay ningún aspecto de mi ser que no está afectado por el pecado. Mi mente, mis deseos, todo mis afectos, todo está afectado por el pecado. Y eso es también verdad de mis niños. Es en esta condición pecaminoso que un niño entra el mundo. Los niños, como todos los pecadores pecadores desde Adán, quieren ser las autoridades o jefes de sus propias vidas y ellos quieren luchar contra la autoridad de Dios. No es necesario enseñar a un niño a mentir,
a ser egoísta o a hacer lo malo. Estas cosas surgen naturalmente de un corazón pecaminoso. Y si ustedes tienen niños, ya saben, no tienen que enseñarles que cuando están comiendo las dulces y que tú ya has dicho que no coman, están escondiendo. Y es como cuando todo está callado en la casa, ten cuidado, algo es mal cuando tienen niños. Y normalmente es porque están haciendo su pecado en secreto. Pues, ¿quién enseñó eso? Es que saben que es mal, pero van a hacerlo. ¿Y quién enséñales ser egoístas? Nadie. Es porque está parte de su ser naturaleza o su naturaleza humana. Salmo 58:3 dice, desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. David no deja ninguna duda sobre cuándo comienza esta depravación. Incluso en el vientre hay un distanciamiento, una separación entre Dios y hombre. Y hay otro versículo clave que habla de eso, es que es Salmo 51:5, que dice, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Y está diciendo que en el mismo momento en que una vida humana es concebida, esta vida es un pecador por naturaleza. Eso no significa que el acto sexual fue pecado, y ya que la Biblia exalta el aspecto físico del matrimonio. Es que cuando es un bebé o un niño está concebido, ya es pecador. Y como ya hemos dicho antes, no sé si recuerdan cuando he dicho eso, no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque ya somos pecadores. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque ya somos pecadores por naturaleza y estamos actuando y viviendo según nuestra naturaleza. Entonces, todo niño está completamente caído y por lo tanto necesita totalmente la redención, de modo que se le debe enseñar acerca de Dios, su naturaleza, su ley, su amor y su perdón. El problema mayor con esta es que sus niños, no naturalmente piensen que es verdad. Hay una razón que nadie dice sin sin antes siendo enseñado con cosas bíblicas. Nadie dice que son malos de naturaleza. Las únicas personas que dicen que mi naturaleza es mal son ellos que han estado confrontados con la palabra o otro sistema moral o algo así, o la Biblia principalmente. Pero la naturaleza humana es muy como, yo soy una buena persona. Si hablas con cualquier persona en la calle, la gran mayoría de ellos van a decir que son buenos. Es la condición del incrédulo quien es ciego a las cosas bíblicas o las cosas espirituales. Y nosotros tenemos como padres mostrar de las escrituras su condición pecaminoso y sus efectos horribles en el tiempo y la eternidad, y que ninguna obra o comportamiento externo puede ganar la salvación para él. Eso es algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y eso es Efesios 2:8 y 9, que es por gracia, no por obras. Si un niño está nacido pensando que es naturalmente buena, ¿y por qué? Porque se comparan con otros niños que son peores y dicen que, mira, yo pues claro, no soy perfecto, pero soy bueno. Es nuestra obra como padres mostrarles que bueno en comparación de quién, no de tu hermano, pero bueno según Dios, pues ellos no conocen a Dios. Entonces es nuestra responsabilidad como padres, pues presentarles a Dios. Y
eso es muy importante, que nosotros tenemos, completamente al contrario de psicología, nosotros necesitamos ser herramientas para mostrar a nuestros hijos que no son buenos. Yo tengo una meta. Mi meta, una de mis metas como padre es criar mis niños en cierta manera que cuando salgan de mi casa nunca van a poder decir, yo soy una persona buena. Y eso no soy yo criticándolos, diciendo que nada, te odio, tú eres mal, pero es que cada vez que pecan, yo me esfuerzo de ayudarles a ver que lo que han hecho es mal y Dios requiere que sean perfectos. Eso es mi meta. Yo no quiero que estén engañados diciendo que no, yo soy una persona buena por cosas que he hecho. Eso es una misión de mí. Destruir esa mentira, porque no es verdad. Y si se sienten peor pensando que son pecadores y Dios es su enemigo en su pecado, pues yo creo más que le creen la verdad que se sienten bien creyendo mentiras. La escritura enseña que el corazón es el centro de control de la vida. Así que el tema en la crianza de los hijos es principalmente interno, tratando con el corazón del niño, no solo su comportamiento. Demasiados padres solo quieren niños que se comporten para que no tengan que lidiar con ellos. Y demasiados padres, a través de enfocar completamente en el externo, están involuntariamente enseñando a los niños que es el externo que es importante. Estamos enseñándoles que la meta es portarse bien externamente, olvidando que la Biblia dice que toda acción es del corazón y que Dios no está enfocando en lo externo, pero el corazón que produce el externo. Eso es Mateo 15, 18 a 20. La preocupación de los padres debe ser ayudar al niño a comprender su pecado a través de la exposición a la ley de Dios, y como éste revela un corazón engañoso y desesperadamente perverso. Jeremías 17, 9, que dice, el corazón es engañoso, no debemos confiar para nada. Y los niños crían pensando que pueden confiar en sus propios corazones, sus propios juicios y eso es falso. Eso es importante. Y es tan importante porque, mira, lo que estamos enseñando en esa clase es completamente opuesto de lo que el mundo va a enseñarles. Completamente el opuesto de que el mundo va a enseñarles. Tal enseñanza conduce a la cruz de Cristo y subraya la necesidad y la obra del Salvador. Tenemos que enseñar con los niños o enseñar a los niños cómo pensar en el nivel del corazón, cómo ver su pecado como Dios lo ve. Pregúnteles a los niños, ¿qué merecen ustedes? Y no van a saber, pero vamos a enseñarles. Una cosa que enseñamos en mi casa es que cuando pecan, mira, eso fue un pecado contra un Dios santo. ¿Y qué mereces por cometer ese pecado? Y los mayores pueden decir, el infierno. Y la pregunta, y tal vez están pensando que están enseñando a sus niños que van al infierno. Es que sí, porque si no se arrepienten, van al infierno. Entonces, eso es importante. Y digo, ¿qué merecen el infierno? ¿Y por qué lo merecemos? Porque la santidad de Cristo. Pero ¿por qué hablamos del infierno? Solo para guiarles a la cruz, el evangelio. No estoy tratando de usar el infierno como una amenaza. Si tú no si no me obedeces, vas al infierno. No, es que les advierto del infierno para guiarlas a la cruz. Si estoy solamente condenando, diciendo cosas como, tú vas al infierno, tu pecador, pues eso puede ser mal. Pero la idea es que yo quiero que entiendan eso para que puedan ver su necesidad
para Cristo. Eso es el punto. Y usamos la ley para mostrarles su pecado. Y también no estamos solamente enseñándoles acerca de la salvación, pero la santificación progresiva. Tu trabajo no es completo cuando se convierten, sí convierten. Yo una vez tenía una amiga que me dijo, mi hija se convirtió, mi trabajo ya está hecho. Su hija tenía como 10 años y yo como, ¿ya está completado tu obra? Para nada. Ahora tienes que disipularla. Pero ella pensaba que, y yo creo que unos de ustedes de pronto tienen esa actitud. Si mi niño se salva, pues a mí no me importa, exitoso como padre. No, mi trabajo es glorificar al Señor en la discipulación, en evangelizar mis niños, pero el éxito, piensen eso, porque tal vez eso no es lo que piensan. ¿Qué es éxito para un padre? Tal vez pienses que mis niños sean cristianos. Pero eso no es éxito para mí porque yo no lo hice. Dios es quien convierte mis niños. Éxito para mí como padre es glorificar a Dios y obedecer a Dios en la forma de que crió mis niños. Eso es mi meta, glorificar al Señor, obedecerle, y el resultado está en las manos de Él, no de mí. Mi éxito viene cuando yo puedo decir, pues con muchas fallas, pero en la mejor manera posible, glorificaba al Señor en cómo crié mis niños. Pues, entonces, no es solamente la salvación, pero la santificación. Y debemos centrarnos en Cristo. Se refiere a la salvación de un niño y luego a su santificación. Si son creyentes, si son convertidos, después necesitamos enseñar a los niños cómo debemos vivir por Cristo, pero en la gracia del Señor. Por ejemplo, cómo responder cuando fallamos, cómo renunciar a nuestros pecados y reemplazar. ¿Y sabes qué? Una cosa que estoy pensando en ese momento es que esas cosas que debemos estar enseñando a nuestros hijos, cuando fallan, cuando pecan, qué deben hacer cuando pecan, cómo deben reconciliarse con ellos que han ofendido. Pero hay muchos de ustedes, ya adultos, que no entienden cómo hacer esta. Imagínense si sus padres les enseñó cómo reconciliarse y perdonar y confesar cuando tenían 10 años. Eso sería de mucha bendición, ¿no? Porque ahora como adultos creyentes, pues hay tantas cosas que no entienden todavía. Y ese es nuestro privilegio como padres, ayudar a nuestros niños en o seguir Cristo y amar Cristo. Y cuando fallan, porque van a fallar, ¿cómo pueden pararse después de un fracaso y decir que, ¿sabes qué? La gracia del Señor es mucho más, abunde aún más y vamos, seguimos adelante. Esas son lecciones muy importantes para niños y nosotros como padres podemos hacerlo, podemos enseñarles. Pero ¿sabes qué? No podemos enseñar lo que nosotros no entendemos. Entonces, si no tienen hijos, ustedes deben decir, yo quiero ser lo más santo posible para que un día cuando tenga niños puedo pero enseñar a mis niños así. Y si tienen niños ya, tienen de decir, ¿sabes qué? Yo necesito estar en la palabra, estudiando, siendo santificado para que pueda discipular mis niños así. Pero siempre hay esperanza y qué bendición poder enseñar a nuestros hijos desde día uno, ¿no? La crianza cristiana no solo se refiere a la conducta del niño. Voy a repetir eso muchas veces. No solo se refiere a la conducta del niño, sino a su salvación y su santificación. ¿Qué nos dice la Biblia? Es la manera que vamos a alcanzar nuestra meta. Es la forma en que Dios ve al hombre
o debemos entender la forma en que Dios ve al hombre y entonces nosotros debemos mirar. Número 2, la dirección de Dios a los padres. La dirección, ¿cómo vamos a cumplir? Tenemos una meta y cómo vamos a hacer, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es la dirección que Dios nos está dando? Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Los padres no son infalibles. Si no han notado que nosotros somos pecadores también, no somos infalibles, pero somos los principales autoridades y fuente de entrenamiento del niño, dada por Cristo, por Dios, Proverbios 4:1-4. Este ha sido siempre el patrón. Nosotros somos pecadores, pero Dios ha diseñado que somos nosotros que llevamos la carga de entrenar la próxima generación, nuestros propios hijos. Y la esencia, vamos a hablar ahora de la esencia de la dirección de Dios. En Efesios 6:4 dice, tenemos la palabra clave, criadlos. Este término significa criar o traer a la madurez, proporcionar, apoyar. Y aquí en Efesios 6:4, transmitir el cuidado tierno del niño, proporcionando lo que el niño necesita para crecer hasta la madurez. Es decir, lo que los niños necesitan es disciplina e instrucción. En el idioma griego, este es en voz activa. Los padres los crían. Es decir, es algo que tenemos que hacer porque hay necesidad. Hay necesidad. El niño está nacido con ojos hacia el infierno y listo a seguir ese camino. Eso es lo que hemos citado varias veces en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es decir, ellos no es una promesa que si tú lo instruyes de una manera, ellos nunca o siempre van a ser cristianos. No, es una advertencia. Un niño ya tiene su camino hacia el infierno y si nosotros no intervenimos en la vida de nuestros hijos, ellos van a seguir en ese camino al infierno. Nosotros tenemos que intervenir en sus vidas como padres. Ese es nuestro privilegio, eso es nuestra responsabilidad. Bloquear, estorbar su camino hacia el infierno y decirles que con muchas advertencias, ese es donde termina ese camino. Eso no está bien. Y va a estar muy doloroso, pero más importante que todo, va a estar ofendiendo a Dios y pecando y pues, va a terminar muy mal para ti. Y es importante pensar que la Biblia no enseña que el niño es neutral, que cualquier aspecto de su deseo de agradarse a sí mismo o gobernarse es moralmente neutral. El niño es pecador. Ya hemos leído Romanos 3. Por lo tanto, se requiere trabajo de parte de los padres para criarlos. Es difícil. Nosotros tenemos, pues, paganos en pañales en nuestras casas. Y es nuestro trabajo que tienen sus propias voluntades pecaminosos. Y nosotros tenemos que batallar contra sus voluntades para apuntarles al camino correcto, que está completamente en contra de su naturaleza. Y sabes qué? Muchas veces nosotros como padres hacemos muchas excusas para no hacemos lo que debemos hacer. Y la verdad es difícil siempre ser atentos o ser consistente, porque nuestro peor enemigo en la crianza de los niños, escúcheme bien, nuestro peor enemigo en la crianza de los niños somos nosotros. Es nuestro propio pecado como padres.
Tentaciones a no criar los niños con toda esfuerzo. Muchas veces es nuestro propio pecado. Niños son una bendición de Dios, dice la palabra. Pero a veces nos sentimos que es una maldición. ¿Pero por qué? Porque nuestro pecado. Criar niños puede ser un gozo. Y si no es porque yo soy egoísta. Es porque yo soy flojo. Es porque yo no quiero hacerlo. Porque es duro. Es difícil. Pero eso no es una excusa. Pero muchas excusas que tenemos. Ah, no, es una etapa pasajera. El niño lo superará. Pues, sin intervención, de pronto no. O queremos culpar a las circunstancias, esperar un poco, las circunstancias cambiarán. No, el niño está enfermo, el niño no puede cumplir las reglas de la casa o no puede obedecer cuando está enfermo. Eso pasa muchas veces ahora en mi propia casa. La bebé está enferma o el niño está enfermo y cuando están enfermos son antipáticos. Uy, gritando a todos y la tentación es decir, no, es que realmente están actuando así porque se sienten mal. No, están actuando así porque son pecadores. Y no me importa si estás enfermo o no, no puedes tratar personas así. Y eso es un pecado contra el Señor. Y el Dios no va a decir en el día de juicio a mi niño, pues te sentiste mal, entonces, es que no, eso no cuenta como pecado. No va a decir eso. Y no podemos hacer excusas para los niños. O como los carismáticos, no, son demonios, están en todas las partes. O diciendo que no, mi niño tiene algún síndrome o un trastorno. Hacemos excusas. No, mi niño pues tiene, no sé cómo se dice en español, ADHD, como no tiene, ah, claro que es diferente en español, pero como los niños que son hiperactivos, algo así. Y nosotros decimos que no, sí, no tienen, no, la verdad, no tienen dominio propio. Esa es la cosa. Están pecando porque no tienen dominio propio y están salvajes. Y nosotros como, no, pues el doctor dice que somos hiperactivo, entonces no es su culpa. Déficit de atención, gracias. Pero es como, no, es que yo recuerdo una historia muy chistosa de mi profesor de consejería. Dijo que, pues yo tenía déficit de atención. ¿Y sabes qué me curó? Un profesor que me asustó bastante. Fue como un entrenador del equipo de fútbol y era muy duro. Y él dijo, pues yo tenía déficit de atención en todas mis clases, menos esa clase, porque tenía miedo. Y porque tenía miedo, pues en esa clase no dije nada, yo no hice nada mal. Entonces, qué milagro, su trastorno se curó en esa clase. Pero no, muchas veces es porque falta dominio propio y nosotros como padres no estamos tratando de ayudarles con eso. Es como hacemos excusas para ellos. Y también nosotros mismos somos pecadores, como dije, y nosotros volvemos pasivos por nuestro propio pecado y pensamiento equivocado. Y no queremos hacer el esfuerzo porque somos perezosos o estamos demasiado ocupados con otras cosas. Queremos avanzar con nuestro avanzamiento, con pasatiempos propios, incluso el ministerio. O es que la verdad, es tan difícil criar niños correctamente que nosotros muchas veces buscar cualquier otra excusa o otra cosa hacer para que no tengamos que hacer lo que debemos hacer. La negativa a creer los hechos, a creer los hechos. Mi hijo no podría hacer algo así. Después de todo, somos una familia cristiana. Muchas veces eso se ve en la escuela dominical o en la escuela cristiana. Es decir, oh no, pues mi niño es mucho mejor que eso. Nunca pudiera haber hecho eso. ¿Sabes qué? Cuando alguien me dijo que tu niño hizo esto, pues yo digo que la verdad, ¿sabes qué? Probablemente es la verdad y yo necesito lidiar con eso. Esta generación está más inclinado a creer los niños que las autoridades en sus vidas. Pues en la generación anterior, si el profe dijo, tu niño está siendo loco,
¿Sabes qué? Los padres dijeron que, y el niño, claro, siempre va a negar, y los padres creyeron la profesora en vez del niño. Ahora es completamente lo opuesto. No, pues los niños son malos. Si alguien dice que mi niño es maluca, pues sabes qué, es verdad. Probablemente sí, y yo necesito lidiar con eso. Estamos totalmente sorprendidos o demasiado atónitos para responder. O excusamos el mal comportamiento de los niños porque creemos que es lindo. Y eso es importante, porque a veces es lindo que hacen los niños o chistoso, pero necesitamos ver que es pecado si es pecado. A veces el niño aprende una palabra fea, que tiene 2 años o algo así, y comienza a usar la palabra como estúpido o algo así, y dices que, hey, tú no debes decir eso. Y el próximo día lo dice, pero es chistoso porque tienen 2 años y están diciendo una palabra que no deben saber, o peor, que eso no estoy diciendo que eso sucedió en mi casa hoy mismo, porque claro que no, mi casa es perfecta, pero no, hoy mismo mi bebé estaba diciendo la palabra estúpida y decimos que no, tú no puedes decir eso. Y los hermanos, porque suena chistoso, como dice, y todos los hermanos riéndose, están riendo cuando está diciendo eso, está pecando. Y nosotros tenemos que decir, no es chistoso, aunque adentro a veces nosotros también estamos riendo, pero no podemos decir que no, ¿sabes qué? Es pecado. No debemos aguantar esas cosas si es mal. Y excusamos mal comportamiento porque creemos que es lindo. No es lindo cuando hacen berrinches. Está en rebelión. Hacer berrinches es un pecado. ¿Ok? Ese es tu niño diciendo que no me gusta lo que me dijiste y voy a hacer berrinches hasta que me cambies, hasta que cambies tu decisión para que yo pueda tener lo que quiera. No debemos aguantar berrinches de los niños. Es egoísmo, es una batalla de autoridad. Eso es importante. Y tus niños pueden entender mucho más que esperas acerca de cosas teológicas. Saben muy bien de su pecado, por eso esconden después de pecar. Porque muchas veces pensamos que no, mis niños son demasiado jóvenes para aprender esa cosa espiritual, de qué es el pecado, las consecuencias del pecado. No, pues si tu niño tiene menos que 1 año, pues claro, pero si tienen 2 o más, pues 1 y medio y más, entienden mucho más que piensan. El éxito, no se deje engañar, el éxito en una área de la vida, como los negocios, no garantiza el éxito en la crianza de los hijos. ¿Ok? No es como, no podemos garantizar éxito con los niños en el sentido de que cómo van a terminar. Debemos perseguir activamente la tarea de educar a nuestros hijos, especialmente el padre. No diciendo que el papá, espera, el padre tiene que enseñar a sus hijos, pero las mamás no pueden poner toda la responsabilidad en los papás. Muchas veces la mamá tiene mayor influencia por el tiempo que pase con ellos. Pero hay unas madres que dicen que no es la responsabilidad de mi esposo enseñar y hacer todas las cosas. Pues sí, los hombres debemos estar pensando que, ¿sabes qué? Yo necesito enseñar y educar a mis niños. Pero la mamá también es crucial. Proverbios 1:8, Proverbios 31. El uso del plural en Efesios 6:4 la describe como involucrada en la crianza de los hijos. Prácticamente hablando, ella está con los niños más, pero los papás a veces necesitan un estímulo adicional. ¿Por qué? Porque las papás tienden a descuidar su deber. Las papás tienden a ser tímidos en esta área, abdican su función. Las papás son directamente responsables ante de Dios debido a la estructura del liderazgo, según 1 Corintios 11, 1 Timoteo 3. Los papás tienden a pensar que su trabajo ha terminado cuando lleguen a casa. Están fundidos después de un día de trabajo. Algunos papás necesitan un recordatorio colgado en la puerta cuando llegan a la casa. Ahora estás entrando en el campo de la misión.
es fácil, pues, abdicar mi responsabilidad. Ha sido un día largo, he trabajado mucho, yo no tengo tiempo para los niños. No, cuando lleguen en la casa, pues solamente tienen que sobrevivir por 3 horas o 2 horas, algo no sé qué, pues es tu trabajo, ese es tu momento, más que todo. Y padres, no es el trabajo solamente de las mamás hacer todo. Tu trabajo no es solo ganar dinero para proveer para ellos. Eres responsable para tu familia antes de Dios. El salud espiritual de tu familia depende mucho en los papás como líderes de la familia. Además de ser activo, criarlos está en el tiempo presente. Esto transmite una acción continua. Continúe criándolos. Siga, no se detenga. La crianza de los hijos es trabajo, es difícil, pero si lo hacemos continuamente es manejable. Si esperamos hasta más tarde, cuando estemos listos o pensemos que nuestros hijos están listos, el gran número de asuntos que necesitan ser abordados será abrumador. Muchas cosas pueden estar lidiados desde muy joven. Piensen eso. Es mejor tratarse con un problema de autoridad, por ejemplo, con un niño de 2 años que con el que tiene 15. Tú no quieres batallar con un adolescente en la batalla de autoridad. Eso debe estar ganado o debe ser ganado cuando son jóvenes, porque es mucho más fácil ganar cuando tienen 2 o 3 o 4 o 5 o 6 que cuando tienen 10, 17, 18. En ese momento, uy, es una batalla tremenda porque son más grandes, son más fuertes. Ya hemos perdido ese punto de que yo puedo usar la vara porque son ya grandes y es mucho más difícil. Mejor hacerlo cuando tengan pocos años. Poco a poco los padres se deben esforzar por ser instrumentos fieles en las manos de Dios, educando a sus hijos según los principios bíblicos como el modelo de Deuteronomio 6. Criarlos es activo, continuo y por último es un imperativo, un mandamiento, no es una opción, no es un consejo o una sugerencia amistosa o si quiera hacer o si quisiera hacerlo o si los libros de la psicología están de acuerdo de que los padres deben. No, es un mandamiento, es un imperativo. Dios ordena a los padres que críen a sus hijos. Él les da la autoridad de hacerlo. No necesitamos el permiso de nadie más. Debemos traerlos de forma activa, continua y con autoridad. Ok, esa es la dirección de Dios para padres. Ahora vamos a estudiar la ejecución de la dirección de Dios. La ejecución de la dirección de Dios. Y debemos entender las 2 palabras claves en Efesios 6:4 para cumplir las instrucciones de Dios que crían sus niños. ¿Pero cómo? Con disciplina e instrucción. Y primero vamos a hablar de disciplina, pero no vamos a pues profundizar mucho porque hay otra lección completa en la disciplina. Pero disciplina es entrenamiento. Los padres deben entrenar sistemáticamente a sus hijos. Los métodos o herramientas utilizados para cumplir con la intención de este término incluyen reglas, directrices, restricciones, recompensas, corrección y estructura. Nosotros queremos ayudar a nuestros niños a formar buenos hábitos, formar su rutina diaria, el uso del tiempo, las relaciones y las responsabilidades con el fin de ayudar a su hijo a aprender lo que son decisiones sabias de comportamiento. Ustedes pueden ayudar al niño a comenzar a formar hábitos buenos que van a tener para siempre. Estamos enseñando a los niños cómo vivir en una manera que glorifique al Señor. Los niños no saben cómo usar su tiempo sabiamente. Ellos pierden tanto tiempo. Así los niños necesitan que los padres los eduquen.
para enseñarles cómo vivir de manera prudente. Para ayudar a entrenar a sus hijos, es necesario que los padres desarrollen reglas de la casa. Hay unos de ustedes que no tienen ni una regla en tu casa. Sus niños son salvajes y eso no está bien y no es mejor para los niños. Sus vidas están en caos, entonces cuando lleguen a la iglesia el domingo, ellos traen el caos que tienen. Y no estamos diciendo eso que no queremos pues lidiar con sus niños. No, eso no es el punto. Es que si tu vida está en caos y la vida de un niño es caos, es mal. Es mal, estás fallando. Y nosotros sufrimos las consecuencias cuando los traes a la iglesia y son salvajes. Y eso no está bien. Pues claro, los niños pecan pero eso no es una excusa. Los padres establecen y ajustan sus reglas de la casa según su conciencia. Es en la sumisión a este entrenamiento que los niños necesitan aprender obediencia a la autoridad. Un aspecto muy importante para recordar. La disciplina no es solo para el propósito de formar el comportamiento de un niño, como la tercera vez que he dicho eso. Es también un medio por el que un padre señala a un niño su necesidad de Cristo. Cuando un niño no vive en los estándares que se le enseñan, es una oportunidad de explicar su necesidad de un Salvador. Pues vamos a hablar mucho más de eso. Yo tengo tantas cosas de decir, pero yo creo que podemos usar la disciplina como gran herramienta de evangelizar a nuestros hijos. Probablemente la mejor herramienta evangelizar a nuestros hijos. Es el tiempo ayudarles a ver su pecado correctamente, entender su pecado en el nivel del corazón. Y yo aprendí 5 preguntas una vez de Paul Tripp, que yo creo que eran súper buenos. Número 1, preguntas cuando están pecando. ¿Qué pasó? Pues para ubicarte un poco. Número 2, ¿qué estabas sintiendo cuando eso sucedió? Es decir, ayúdales a buscar los motivos. ¿Qué estabas sintiendo? ¿Qué pasó? Él me golpeó y tú, yo le golpeé. ¿Por qué? Porque me golpeó. Pero ¿qué estabas sintiendo cuando él te golpeó? Enojado. Entonces, ¿qué hiciste como resultado de tu ira? Le golpeé. Estamos ayudando al niño a saber que, mira, el problema no fue él te golpeó, es porque tú enojaste y respondiste en pecado. Entonces, la tercera pregunta puede ser, ¿y cómo respondí? ¿Y qué hiciste después? ¿Qué estabas sintiendo? ¿Y qué hiciste después? Esas es realmente 6 preguntas, pero número 4, ¿y qué querías lograr? ¿Qué querías lograr? ¿Qué estabas esperando lograr cuando lo golpeaste a tu hermano? Estamos ayudándoles a pensar en sus motivaciones, que un niño no lo hace naturalmente. ¿Qué estabas o qué querías lograr? ¿Y qué hiciste como resultado? Es más o menos lo mismo que la pregunta que ya mencioné. ¿Y qué era la fruta de esa decisión? Esa es la última pregunta. ¿Qué era la fruta de esa decisión? Queremos conectar consecuencias con lo que hicieron, pero conectando no solamente consecuencias de lo que hicieron, consecuencias de lo que sintieron. Yo me sentí mal, enojado, respondí a esa ira y ahora hay consecuencias. Y la consecuencia no es solamente porque golpeaste de tu hermano, es que la consecuencia es porque enojaste en tu corazón. Eso toma mucho tiempo y después de muchas repeticiones, yo creo que un niño puede comenzar a entender cosas y ver su necesidad para un Salvador. También puede estar usado para mostrarles la naturaleza de arrepentimiento genuina. Segundo Corintios 7. Recuerda cómo Dios usa disciplina para ayudarnos a volver a Dios. El dolor también es un anticipo o una previsión de lo que sucede si no se arrepientan.
Y una nota adicional sobre un aspecto muy importante del entrenamiento, la corrección. Eso significa castigo por hacer lo que no es correcto. La corrección parental ayuda al niño a aprender la lección muy importante de que las elecciones traen consecuencias. Gálatas 6, 7, 8. En otras palabras, el principio de siembra y cosecha. Nosotros necesitamos enseñarles eso. La corrección incluye el uso de la vara, pero no se limita a ella. Aunque hay varios proverbios que puedo citar, si quieren notarlos, yo no tengo mucho tiempo. Proverbios 13, 24, 19, 18, capítulo 23, 13 y 14 y 29, 15. Esas son unas referencias. Aunque aquellos que no aman a Dios, a su palabra, dicen que usar la vara es anticuado o cruel, un padre cristiano debe ser obediente en esta área. Dios odia el abuso infantil. Y eso es algo importante. Pero la corrección bíblica no se relaciona con el abuso infantil. Usar la vara de una manera bíblica y amorosa realmente demuestra que amas a tu hijo. La palabra dice fuertemente que si no usas la vara en tu niño, odias su niño. Algunos padres no quieren la molestia y la resistencia, o tal vez temen de alguna manera perjudicar las emociones del niño o la creatividad. Tal vez los padres incluso han leído encuestas que tratan de conectar la corrección con vara y las tendencias hacia la violencia. Eso es basura. Tal vez sus propios padres no usaron el castigo bíblico. Tal vez otros padres han dicho que no funcionó para ellos. Está bien si dices, no me gusta castigarte, prefiero que obedezcas, pero es lo que Dios dice que demanda y yo estoy pecando si no lo hago. Eso es lo que digo a mis niños. Yo no me gusta castigarte, pero yo tengo que obedecer al Señor. Y si no te disciplino por tu pecado, yo estoy pecando. Y muchas veces yo digo, ¿piensas que estoy enojado contigo? Pues yo no estoy enojado, pero quiero que entiendas que no está bien lo que has hecho. Y eso es importante, no estoy enojado contigo personalmente, pero debo estar enojado con tu pecado. Y de los otros padres que dicen que no, pues eso no funcionó para ellos. Eso es pragmatismo. Recuerda, la meta no es hacer lo correcto para decirle que hemos hecho. Pues yo le discipliné, pero no funcionó. No, nosotros queremos glorificar al Señor y obedecerle. Unos padres dicen que, pues hice la vara y el niño pues no se sintió nada. Es como, oye, pues yo lo hice. Pues ese no es el punto. El punto es usarlo en una manera que es correcta y que realmente cumple el propósito. Y eso es importante. Pero para ser un padre bíblico, para hacerlo a la manera de Dios, debemos estar dispuestos a confiar en la palabra de Dios y ser obedientes en esta área. Pero vamos a hablar de mucho más de esta en el futuro. Ok, ya casi terminamos, muy pronto. Y vamos a resumir muy rápido como esa fue la disciplina y la otra es la instrucción. Literalmente lleva la idea el poner en la mente y a veces se traduce amonestación. La misma palabra que uso para la consejería en la Biblia. La verdad es que aconsejar es discipular y vas a estar aconsejando, discipulando sus niños todos los días. Cómo resolver conflictos, formar hábitos buenos, pedir perdón, clamar a Dios por ayuda. Eso es la instrucción, la corrección y vamos a ayudarles a pensar bíblicamente. La palabra de Dios es la herramienta que Él nos da para enseñar a nuestros hijos y con ella apelamos a ellos cuando se desvían de lo que es correcto. Parte de la instrucción es enseñarles la Biblia. Comienza a memorizar versículos juntos y usa esos versículos cuando estás corrigiendo. Escoge versículos claves para las situaciones comunes. Por ejemplo, puedes ayudar a tus niños a memorizar Filipenses 2:14, que dice que no hagan murmuraciones ni discusiones o no se quejan.
pues niños se quejan de todo. Entonces, puedes decir, vamos a memorizar Filipenses 2:14 y cuando comienzan a quejar y a hacer murmuraciones, pues porque ya han memorizado, yo puedo usar ese versículo en la disciplina. Hey, ¿recuerda qué dice la palabra? Que no quejes, sí. ¿Y qué estabas haciendo? Quejando. Y entonces eso es un pecado. Tú ya sabes ese mandamiento y lo rompiste. Están usando la memorización para enseñarles, pues usa versículos que tú sabes, ustedes saben que van a fallar y pues para si son súper egoístas, pues memoriza Filipenses 2, 3 y 4, que es como no hagas nada por egoísmo. Pues eso es siempre. Eso es que vas a poder enseñarles una y otra vez que están pecando y eso requiere el arrepentimiento. El equilibrio cambiará dependiendo de la edad y la responsabilidad del niño. Cuando más joven es el niño, más orientación y estructura necesita. Cuando más viejo el niño, más un padre puede enseñar las verdades de las escrituras. Pero en el principio, realmente en el principio, es que queremos ganar la batalla de la autoridad. Y por si la gracia de Dios, un niño llega al lugar de expresar la fe salvadora. La enseñanza que ha recibido de sus padres puede convertirse en sus propias convicciones interiores que le ayudarán a tomar decisiones responsables por sí mismo. Estoy llenando mis niños con las escrituras para que si cuando Dios les convierte, toda esa verdad va a ser adentro y disponible. Si en la soberanía de Dios no son salvos, pues es posible que van a ser fariseos en el futuro. Eso es porque clamamos y confiamos en Dios a hacer lo que no podemos hacer, usar lo que estamos haciendo para cambiar sus corazones. ¿Ok? En resumen, la meta de los padres, principalmente agradar a Dios por ser fieles en educar activamente a nuestros hijos de acuerdo con los principios bíblicos. Un pensamiento que vale la pena repetir. Nuestra disciplina e instrucción no son solamente para el propósito de confirmar a nuestros hijos a ciertos estándares externos de comportamiento. Y nunca debemos poner nuestra confianza en el comportamiento de ellos o asumir que el comportamiento sabio equivale a una relación con Cristo. Como dice un pastor, son los niños que comporten lo mejor que me preocupo más. Porque si son pecadores y malos, porque sí, son pecadores y malos, pero es más escondido. Y si no está tratado, está madurando hacia algo peor. Piensa en eso. Si tu niño peca abiertamente o peca fuerte, a veces es una bendición porque no están, porque los niños que se comporten bien, como por ejemplo mi esposa cuando era niña dijo que no, pues siempre, nunca me disciplinaron nada mis padres porque realmente no estaba haciendo nada mal en su presencia, pero en mi corazón, pero fuera de ellos, estaba pecando bastante, pero en la casa, pues ella quería obedecer, no quería hacer nada más porque quería agradar a sus padres. Y realmente eso es más peligroso, pero porque siguen con el mismo corazón, pero está más oculto. Y eso es, como padres tenemos que pensar en eso mucho, porque realmente si somos honestos, todos de nosotros queremos el niño que está súper obediente y todo, porque creemos que, eso significa que es buen niño, pero no, son pecadores, son paganos en pañales y aunque son obedientes supuestamente, si no son creyentes, están pecando, pero más ocultos y tenemos que cuidar eso. Realmente eso es todo lo que tengo para hoy y quiero terminar allá y pues es difícil, pero con la misericordia y gracia del Señor hay esperanza para nosotros y para ellos.